que me quedé pensando, César, cuando dijiste ese pasaje que lo leíste el último. Ajá. Me quedé pensando a quiénes se referirá, ¿no? Porque imagínate que diga, nunca os conocí, obradores de maldad. No está hablando de los creyentes, ¿eh? No está hablando de personas creyentes o siervos que nosotros hemos visto de repente muy piadosos, ¿no? No creo, está hablando de gente que tomó el servicio, el ministerio, pero con otros intereses, ¿no? No necesariamente buscó a Dios porque tenía necesidad, ¿no? Sino porque vio como fin la riqueza, ¿no? Una manera de vivir, una manera de lucrar con la fe, ¿no? Creo que eso muy bien se lo va, y muy bien se lo tienen ganado, que el Señor le diga, yo nunca los conocí, obradores de maldad. Creo que... Mira, es curioso, George, que este pasaje que leí en la media hora anterior, por si acaso, como es la tercera media hora, lo voy a volver a leer, ¿ya? Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros? Entonces le voy a declarar, nunca los conocí a ustedes, apártense de mí, hacedores de maldad. Este pasaje que está en Mateo 7:21 se encuentra en el contexto de un verso que está antes y dice lo siguiente: guárdense de los falsos profetas. Guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y agrega algo que lo ha dicho el Señor muchas veces: por sus frutos los conoceréis. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, el hecho que una persona llamada creyente, y no somos quien para juzgar, el único que conoce los corazones es el Señor, pero una persona que por lo que vemos en este pasaje está, vamos a poner entre comillas, sirviendo a Dios, porque ¿qué es lo que dice acá? No hemos profetizado en tu nombre, quiere decir que ha estado predicando. Dice, en tu nombre echaron fuera demonios. Bueno, está en el servicio a Dios de echar fuera demonios. Y por último, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, es una persona o personas que a la luz de la congregación, digamos, si estamos hablando de una iglesia, las cosas que hacen son propias de un creyente. Pero acá hay un detallito que el Señor le dice a estas personas: nunca los conocí a ustedes. Si regresamos a las 2 primeras medias horas, cuando vimos que conocer a Dios tiene que ver con un vínculo de amor, tiene que ver con un vínculo de intimidad, yo entendería, y por favor corrígeme, no quiero estar hablando barbaridades, yo entendería que lo que el Señor está diciendo aquí es, mira, yo no tuve nunca intimidad con ustedes, no los conocí. Yo no sé en qué andaban. Ustedes se estaban echando fuera demonios, esas cosas, pero intimidad conmigo no hubo. Nunca trataste conmigo. Nunca trataste conmigo, nunca te derramaste, nunca dependiste. De repente conocías mi palabra, ¿ya? Como tú dijiste, Jorge, al principio, ¿no? Hay un culto a la palabra, pero no hay un culto a la persona. Entonces, de repente, conocías mi palabra, enseñaste con mi palabra. Como mi palabra se cumple siempre, usaste mi palabra para muchas cosas. Funciona siempre funciona. ¿No es cierto? La palabra de Dios funciona. Entonces, usaste mi palabra, ¿ya? La enseñaste mi palabra, pero tu corazón, como dice, ¿no? De labios me alaban, pero su corazón estaba lejos de mí. Entonces, en esas obras que tú has hecho, y mira este detalle, creo que esto es muy importante. En esas obras que tú has estado haciendo, yo no estaba, porque no había intimidad. Y eso suena un poco, miren,
suena un poco, ¿saben con qué? Con la carta en el Apocalipsis, la primera carta a la iglesia en Éfeso. Voy a leer una partecita de ella para poder linkearlo, ya lo dejo a ustedes para que puedan desarrollar. Dice, mira otra vez la palabra, yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, pero son cosas que hacen, igual que el otro, claro, ¿no? Dice, tú echabas fuera demonios, o sea, son cosas que hacen, ¿ya? Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no soportas a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y siga, y tú has sufrido, has tenido paciencia, mira, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Amén, hasta ahí estamos bien, por lo menos en todo lo que se ve. Pero es curioso que acá Dios dice, oye, pero tengo algo contra ti. No hemos tenido intimidad juntos, porque dice, has dejado tu primer amor. Y hemos hablado que la intimidad y el conocimiento de Dios tienen que ver con amor. Y termina el verso 5 diciendo, recuerda, por tanto, mira, de dónde has caído, porque el Señor te tomó en amor, con lazos de amor, pero has caído. O sea, te has dedicado a hacer un montón de cosas para Dios, sin Dios. ¿Ya? Es que hay una y además agrega, hay una diferencia entre ley y una diferencia en relación con una persona, ¿no? Y ahí encontramos de que el Señor le está diciendo, mira lo que has hecho, te has medido por la ley, por lo que haces y seguirás haciendo, y en cierta medida te ha dado resultado. Pero todo lo que has estado haciendo pensando de que estabas bien, ahora te digo que estás mal, porque has dejado el primer amor. Y el primer amor es una relación, es relación con Dios. O sea, no se trata de hacer algo, sino más bien es la consecuencia de una relación que nosotros hacemos algo. O sea, por el hecho de que yo tengo una relación de amor con el Señor, es lo que me inspira, es lo que me motiva a hacer algo para Dios. No que yo necesito hacer algo para sentirme que Dios me ama, que ese es lo lastimoso que está sucediendo hoy en día. Quieren hacer para sentirse que Dios los ama, cuando en realidad están perdiendo el tiempo, porque así no van a funcionar, así no van a lograr el amor de Dios. Primero tienen que enamorarse de Dios para que luego puedan producir aquello que están haciendo hoy en día. Por eso que encontramos que mucha gente está tirando manotazos en el aire, por causa de que el amor no es su referente, sino la ley, lo que hacen. Y lo que hacen siempre tiene que ver con cosas, tiene que ver con una relación de cosas, tiene que ver con rituales, tiene que ver con ritos, que a la hora de la hora suplantan la relación que uno debe tener con Dios a través de la persona del Espíritu Santo y la palabra. Para ilustrar un poco más la idea, escuché una vez a Pastor Kenneth Copeland que cuando empezaba su ministerio, dice que él se comía la escritura, pues, ¿no? Entonces predicaba, hablaba y la gente se convertía, la gente se sanaba. Pero dice que se quedaba inquieto porque se dio cuenta que lo que funcionaba para las personas no funcionaba para él. Entonces, por ejemplo, dice, Señor, digamos, ¿no? Que oraba, decía, necesito un auto y no tengo auto, ¿no? ¿Por qué no tengo el auto? ¿O por qué no tengo no se me cubre esta u otra cosa que estoy pidiendo? Le preguntaba él a Dios, ¿no? Entonces un día Dios le dijo, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que tú quieres saber? Y le dice, Señor, me quiero saber que por qué tu palabra funciona para la congregación, funciona para los hermanos, para cuando les aconsejo, les digo, pero no funciona para mí. Entonces el Señor dice que le dijo, bueno, haz lo que ellos hacen, pues. Haz lo que ellos hacen. O sea, tú le predicas la palabra, ellos la creen. Y entonces se dio cuenta que él se había vuelto muy especialista en, por ejemplo, si veía que a alguien le faltaba amor, entonces predicaba el pasaje que habla de amor. Si era un problema de finanzas, buscaba en la Escritura un pasaje que hable de finanzas y el pueblo se iba bendecido, pero él no. Entonces,
Entonces el Señor le dijo, pero es lo mismo que ellos hacen, cree en la palabra, cree en lo que tú estás predicando, también va a funcionar para ti. Y Kenneth dice que dijo, o sea que yo estoy predicando algo que a ellos les funciona, porque ellos creen lo que yo les estoy diciendo que dice la palabra. Ajá. Pero yo que estoy predicando la palabra, no creo, pues esa es la verdad. Y se humilló, buscó a Dios, y efectivamente desde ahí, pues, que le cooperan con decirle que tiene creo que tiene un avión personal, ¿no? Que se mueve, mueve para todos sitios, ¿no? Entonces, pero miren, ¿no? O sea, y es algo que nos pasa a nosotros, ¿no? Varias veces yo le he hecho esas preguntas al Señor. Y entonces el Señor me ha dicho así como le dijo a Kenneth, pues, pero cree, pues, ¿no? Si le funciona para otros que tú le hablas, ¿a qué cree, no? Lo que estás hablándole a los hermanos con el fundamento bíblico, tú lo que tienes que hacer es igual que ellos, creer, ¿no? Y a veces, para ya ir cerrando, por eso es que a veces nosotros podemos llegar exactamente como el pasaje que tú citaste, ¿no? Conocer mucho la Escritura, hablar mucho de la Escritura, a la gente se arregla sus finanzas, se arregla su matrimonio, se arregla todo, pero en nosotros no funciona. ¿Por qué? Porque no hemos tenido esa confianza, esa intimidad con Dios, ¿no? Y al no desarrollar esa intimidad, esa confianza con Dios, pues vivimos un cristianismo que, teniendo todas las promesas de Dios, vivimos de una forma, para no pecar, hablando duro, vivimos de una manera que no glorifica al Señor, ¿no? De eso se trata. Ahora que hemos tocado el tema de la ley, que el pastor hace un ratito dijo, me viene a la mente que sería bueno, muy sencillo, muy rápido, clarificar la diferencia entre la ley y la gracia. Mire, la ley fue dada para ser obedecida y ser cumplida, pero la ley, ¿qué es la ley al final? Es Dios trayendo su nivel de gloria, de reino, y dice, mira, tienes que hacer esto y no tienes que hacer lo otro. Entonces el hombre toma la ley y dice, ok, yo voy a cumplir porque yo amo a Dios, pero ¿qué resulta? Que trata de cumplir y no puede cumplir. Entonces se arrepiente y vuelve otra vez a cumplir. Y al final, ¿qué es lo que nos ha enseñado la Escritura sobre la ley? Que la ley fue dada solamente para que entiendas que necesitas al Salvador, al Redentor, porque nadie puede cumplir con la ley. Entonces, ¿por qué dio la ley? Para que tengas conciencia de pecado, dice el Señor. Ahora, ¿en qué consiste la gracia? La gracia consiste en que sí hubo un hombre que cumplió toda la ley, ese es Jesús el Señor, porque si bien es cierto, hijo de Dios, pero también era hombre. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Dice, a ese Jesús que ya cumplió, recíbelo, y ahora, en vez de dedicarte tú a cumplir la ley, dedícate a someterte a la voluntad de ese Jesús que ya cumplió con la ley. Parece una línea tan delgada, pero es la línea que cambia todo. Porque una cosa es que te digan lo que tienes que hacer y te dejan para que tú lo hagas, eso es la ley. Y otra cosa es que Jesús te diga, mira, esto hay que hacer, pero ¿sabes qué? No lo vas a hacer tú solo. Déjame a mí hacerlo a través de ti. Y es muy hermoso, porque entonces, si nos conectamos con el Señor continuamente, aprendemos a caminar en su espíritu, como dice la Escritura, y de repente nos vemos con convicción de pecado, con una actitud de santidad, con un temor de Dios. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que estamos cumpliendo con la ley, pero nos hemos dado cuenta que no hemos sido nosotros. Hay una fuerza importante, que es la misma presencia del Señor que ha venido a morar en nuestro corazón, que está promoviendo la obediencia. Y ahí la palabra de Dios en el Nuevo Testamento es muy clara, dice, obedeciendo a la fe. En el Antiguo dice, obedeciendo a la ley. En el Nuevo dice, obedeciendo, es decir, si has creído algo, pues mantente en lo que has creído, ¿no? Permanece en eso. Entonces, eso me vino el poder compartirlo con los oyentes, porque creo que es una línea muy delgada y muchos no la conocen, y sin darse cuenta pasa lo de Gálatas, que como decía Pablo a los Gálatas, ¿no? Ustedes han empezado por el Espíritu y ahora terminan en la carne.
Es decir, empezaron aprendiendo a dejarse guiar y ahora ustedes quieren hacer toda la labor. No se puede, es imposible. Sí, es totalmente imposible, pero la carne siempre la busca. O sea, la carne quiere ayudar siempre a Dios y el ser humano no cree que las cosas deben de ser gratuitas, algo debe de costarle. Dado el caso que nos han metido la idea de que la salvación la podemos lograr con los méritos o con las obras. Y eso es lo que hasta el día de hoy se sigue creyendo, porque se ha metido por más de 1000 años ese concepto de que la salvación viene por las obras, cuando en realidad la salvación viene por la fe en Jesucristo y creer en lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario y sustentarnos en aquello que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario y mantenernos en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces eso es lo que debemos hacer, y es por gracia, es gratuito, no nos cuesta nada. Más bien lo que tenemos que hacer es obedecer al Espíritu Santo y que se cumpla lo que Pablo mismo dijo de sí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y ese es algo en lo cual se tiene que desarrollar en nosotros en el día a día. O sea, ya no vivimos nosotros. Ahora Jesucristo vive en nosotros. Pero a través de esa vivencia que vivimos con Jesús, la vivimos en su fe. En la fe que Él nos ha dado, en la que es guiada por el Espíritu Santo y es entendida por el Espíritu Santo en la palabra, porque el Espíritu Santo nos da el entendimiento de la palabra, nos empieza a revelar la palabra, nos empieza a mostrar la profundidad de la palabra, pero en esa medida de relación que debemos tener con el Espíritu Santo. Por eso que es tan importante tener la comunión con el Espíritu Santo. Por eso que Jesús dijo, ya me es necesario irme al Padre para que yo pueda interceder por el Consolador y Él esté con vosotros hasta el fin del mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender día a día, o sea, aprender a convivir con el Espíritu Santo en nuestro corazón, que es el amor de Dios, porque la Biblia dice que Dios es amor, entonces el Espíritu Santo también es amor. Y Él no está actuando en amor, sino que Él es amor. Y como el Espíritu Santo es amor, entonces nosotros recibimos ese amor para amarnos a nosotros mismos, pero también amar a nuestros semejantes. De tal manera de que vamos a tener un estilo de vida totalmente diferente al estilo de vida que tiene el mundo. En el mundo se corrompen, en el mundo mienten, en el mundo roban, pero el creyente verdadero, aquel que tiene esa intimidad con el Señor, no roba, no miente, no defrauda. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo no se lo permite, porque la presencia del Espíritu Santo no se lo permite. Y eso lo sabemos bien nosotros cuando éramos chiquitos en el Señor, cómo nos sentíamos tan mal cuando pecábamos deliberadamente. Y cuando ya empezamos a ser más entendidos en el Señor, nos dimos cuenta que ya no nos sentíamos tan mal porque ya no pecábamos, pero porque habíamos creado hábitos espirituales de tal manera que ahora ya teníamos un carácter, el carácter de Cristo, esa novedad de vida, esa vida nueva que el Señor nos ha dado, debe de manifestarse a través de nuestros comportamientos. O sea, no es algo que simplemente decimos yo tengo una vida nueva y tengo una vida eterna. No, tengo que demostrarlo en mi día a día. Ese amor de Dios debo demostrarlo en mi día a día, ¿no? Por eso que la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. A propósito de esto, pastores, faltan 3 minutos, pero quisiera pedirles una ayuda por una palabra que me gusta más que obediencia en el Nuevo Testamento, y es dejarse guiar por. Me gusta mucho más esa de dejarse guiar por el Señor o dejarse guiar por su Espíritu que obedecer al Espíritu, porque la palabra obedecer siempre se relaciona con ley. Y tenemos que marcar la diferencia de que no estamos en una ley, estamos en una gracia. Y recordarán que cuando hemos leído en otra oportunidad un verso espectacular del Evangelio de Juan, que la verdad que a mí me gusta mucho, que dice, porque la ley por medio de Moisés fue dada. Mira, fue dada la ley. Pero la gracia y la verdad no fue dada. Vinieron
por medio de Jesucristo. ¿Se han dado cuenta de la diferencia? Uno fue dada como diciendo, mira, a ti es la ley, cúmplela. Pero en el otro lado dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, cuando el Señor nos impulsa, el Espíritu de Dios nos habla, dejarse guiar me suena más fiel que obedecer. ¿Qué opinas? Los dos están, yo lo veo igual a los dos, pero hay una diferencia, por supuesto, pero los dos traen bendición, ¿no? Dejarse guiar. En realidad, la vida cristiana, si uno no se deja guiar voluntariamente por la persona del Espíritu Santo, pues estás en una religión. Entonces te vas a golpear el pecho, vas a ir al culto en la mañana, a tratar de llegar en punto, esperar que el pastor te dé la bendición en la puerta y hacer eso que te dé la estampita, o si vas a una iglesia evangélica, bueno, darle la mano al pastor, ¿no? Si no, no sales. Entonces, todas esas cosas son como unos rituales, ¿no? Como ritos, ¿no? Claro, unos rituales y te sientes bien con esos rituales, o sea, no sé de qué manera agarras confianza con eso y sigues tu vida, ¿no? Hasta llenar el tanque, ir el domingo otra vez a vaciar el tanque para que en la semana la vuelvas a llenar, y así durante años. La obediencia y dejarse guiar, pues, es totalmente diferente, ¿no? Porque, como dijeron ustedes, aquí no te permite el Espíritu Santo. Sí, Dios, te da convicción, no te deja tranquilo. No te permite. Y si aplicas la sordera, porque puedes hacerte el sordo. Te haces el loco. O te haces el loco también, como David, ¿no? Que dice que una vez que se metió a los filisteos, decía, babeaba, estaba como rasta con el pelazo, todo, ¿no? Y no le hicieron nada, pero el Señor, ¿qué le va a engañar a uno a Dios? Bueno, Dios nos conoce, como otra vez volviendo al pasaje que tú leíste al principio, Él nos conoce. Y cuando llegue el momento, nos va a decir cómo nos conoció. Amén. Nadie se puede pasar de vivo con Dios. Pero a mí me encanta eso de dejarse guiar, porque es de la persona del Espíritu Santo. Sin embargo, también me gusta obediencia. Aunque obediencia podría dejar en el aire la comunión, ¿no? Pues alguien obedece, por ejemplo, digamos al papá que se fue a los Estados Unidos, o a la madre que viajó y le deja ahí recomendada una libretita, le dice, mira hijo, ten en cuenta esto, y el hijo entonces comienza a leer cada cosa que su papá o su mamá le recomendaron, pero no está en la presencia, ellos están afuera. Y el chico es una persona muy obediente y logra pues las metas que sus padres le dejaron ahí escrito, pero nunca tuvo comunión con ellos, ¿no? O sea, vive con un vacío existencial de esas personas que son sus seres queridos, pero que por algún motivo no pudieron estar a su lado, ¿no? Mira, en esa línea tengo una ilustración, pero desgraciadamente ya se nos venció la tercera media hora. A ver si la continuamos en la siguiente. Ya regresamos. Y ya estamos a un mes de las elecciones. Todo lo que hemos estado hablando, ¿cómo lo podemos aplicar en este momento que estamos viviendo? Por ejemplo, yo diría, si yo tengo intimidad con Dios, yo puedo preguntarle a Dios, ¿no? Señor, ¿qué autoridades nos convienen para este tiempo? ¿Qué congresistas deberían entrar en este momento? ¿Y cuál es la ideología o movimiento político al cual yo puedo depositar mi voto para que estos 5 años que vienen, conforme tú dices en Timoteo, dices tú que para vivir quieta y reposadamente, ¿por cuál debiera votar, Señor? Y ahí estás teniendo intimidad porque tú le estás preguntando. Y Él te va a contestar, te va a decir por este o por el otro, o mira esto, o a través, si no es a través de una forma directa,
a veces es porque te hace ver cosas y dices, uy, ese no era. Por ejemplo, yo hasta ahorita ya voy cambiando hasta 3. Empecé con uno, después seguí otro, y yo ahora estoy pensando en otro, pero ahora ya comienzan, como ya se está acercando la fecha, ahora ya comienzan a sacar la garra, ya se están atacando entre ellos, se están diciendo. Y empezaron los ataques entre ellos, sí. Así es. Y además otra cosa que uno se da cuenta en este momento, que uno dice, supuestamente este es del mismo que el otro y este también están iguales, pero ahorita ya en el momento definitivo y empiezas a darte cuenta pero como si están juntos se están atacando. Qué extraño, ¿no? Entonces ya te hace empezar otra vez frenas y dices, no, tampoco por este y tampoco por este. Pero ¿de qué se trata, hermano? Se trata de que el país tenga una gobernabilidad en la cual todos podamos trabajar, podamos movernos en libertad de culto es importante, y todo lo que por principio de fe que tenemos no se contravenga, ¿no? Por ejemplo, yo soy cristiano, en la vida puedo votar por un grupo que no crea en Dios, que no crea en Jesucristo y todo eso, ¿no? Pero tampoco soy tan ingenuo para votar por uno que dice Dios y Jesús y oración y hermanos. Tampoco no soy ingenuo para votar solamente porque dice esas palabras. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta? Cuando yo voy en intimidad, a solas a Dios y decirle, Señor, ¿por quién es el que se debe votar? Dame visión, dame discernimiento para saber quién es la persona indicada, y tanto el Congreso, dónde está la mejor gente para poder votar, ¿no? Aunque de hecho esta forma de voto que tiene Perú se presta para que realmente con la primera y segunda vuelta que siempre pasa, se presta para que algunos grupos políticos gobiernen desde el Congreso, ¿no? Por eso entonces hay que tener mucha sabiduría para saber por quién votar, de manera que haya un Congreso equilibrado y no sea la dictadura del Congreso haciendo lo que quiere, ¿no? Porque nosotros votamos por un presidente para que gobierne y no por un Congreso para que gobierne. ¿No es cierto? Realmente ha sido muy, muy lamentable ver esta forma que estos dos congresos, que lo único que han hecho ha sido obstruir a los que gobiernan. Yo no tengo ninguna simpatía por ninguno de los que han estado ejerciendo la más alta magistratura, pero sí lo que nosotros queríamos era que haya gobernabilidad, y después por supuesto que se juzgue como es con todas las personas que han pasado por la cosa pública, ¿no? Bueno, como dice el Señor, dice que hay que orar por todos los que están en eminencia, o sea, en autoridad, para que podamos vivir quietos y reposadamente. Porque probablemente nuestro voto pues sea un pequeño granito de arena, y sin embargo tiene que ser nuestro voto. Pero lo importante es de que seamos canales por el cual Dios pueda realmente bendecir a este país. Y eso solamente es mediante la intercesión, pero en intimidad, como ya hemos visto, ¿no? Porque ya hemos visto que hay gente que hace cosas para Dios, ¿no? Predica, echa fuera demonios, esas cosas, pero Dios dice, yo no te he conocido. Y cuando el Señor dice, yo no te he conocido, le está diciendo, oye, pero yo no he estado en lo que tú has estado haciendo. Inclusive en la oración, ¿qué dice de la oración el Señor? Dice que está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Dice que está buscando gente que se deje guiar. El Señor dice que Él es el que produce el querer y el hacer para cumplir su buena voluntad. Y a propósito de guiar, que estuvimos hablando en la anterior media hora, me vino a la mente una ilustración que creo que la he contado antes, y es que con mi esposa nos fuimos hace muchos años a uno de estos albergues en la selva, en Iquitos, y
mi esposa quería cruzar al otro lado de una zona de selva donde había un pueblito donde había artesanía. Y nos dieron pues un guía, ¿no? Para cruzar al otro lado. Y el guía era un niño de 7, 8 años. Bueno, nos preocupó cuando lo vimos al niño, pero el dueño del albergue nos dijo, no se preocupen, este niño cruza todos los días, así que conoce muy bien, él es un buen guía. Y bueno, así fue, empezamos a caminar y el guía iba adelante, nosotros atrás, y al final pues logramos pasar por el medio de la selva y llegamos al otro lado. Entonces, en ese caso, yo no podría decir que yo estaba obedeciendo al guía. Yo lo que tendría que decir es que estaba siguiendo al guía. Y además que para seguirlo, por más de que sea un niño de 7, 8 años, yo tenía que confiar en ese guía. Porque si no confías, no lo sigues. Entonces, por eso comentaba de que la palabra seguir en el nuevo pacto, ya que tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, me gusta más porque me ayuda un poco a buscar más la voz de Dios en mi corazón y aprender a escuchar y dejarse guiar. Aprender, escuchar y dejarse guiar. Recuerdo hace poco que el Señor me estaba hablando en relación a eso, ¿no? De déjate guiar, porque en la medida que te dejas guiar, la voz de Dios se vuelve más fuerte y empiezas a reconocer la voz de Dios. Y adivinen qué, de repente Dios me hizo acordar que yo le debía un dinero a un señor de hacía pues un tiempo atrás, que había habido, no sé qué problema se había presentado, y al final le había quedado debiendo. Y adivinen qué, no tenía recursos, ¿no? Pero la voz de Dios estaba ahí y me había hecho recordar eso. Entonces yo agarré y dije, bueno, lo poco que tengo, Señor, yo voy a seguir lo que tú me dices. Tuve que hacerlo rápido antes que cambie de opinión y llamarlo a esta persona, porque a veces quiere racionalizar, ¿no? Entonces lo llamé, le dije, oye, tal cosa, sí, hermano, uy, qué bueno que me llama, me dice, justo estaba con unos problemas tremendos, no puedo pagar la tablilla, por favor, te voy a dar mi número de cuenta, no sé qué, ¿ok? Entonces cumplí con lo que el Señor me puso en el corazón, ahí me dolió en el corazón también. Sí, el bolsillo. En el bolsillo, ¿ya? Sí, el bolsillo, el derecho. Y si bien es cierto, en el natural me trajo ciertos inconvenientes porque no tenía eso presupuesto. Pues, pero en el espiritual dice que hay tesoros, ¿cómo dice la palabra, no? Que hay que guardar tesoros en el cielo, ¿no? Entonces, yo la verdad sentí un gozo muy grande, porque en medio de una circunstancia que en ese momento para mí era muy complicado, obedecer, seguir, ya, pero sí lo hice. Entonces, yo sé que el Señor dice que no es deudor. Te dejaste guiar, pues, te dejaste guiar. Te dejaste guiar, sí. Claro. Por eso me gusta más esa palabra de me dejar guiar, porque yo sé que es obediencia a la fe, lo sé, pero me ayuda un poco más, porque cuando es obediencia me suena algo frío, ¿no? Que alguien te dice, es como los militares, ¿no? El militar te dice, soldado Arangurí, a la derecha, y tú obedeces y te vas a la derecha, ¿no? Tú no lo amas. Izquierda. ¿No? Tú no lo amas al capitán, además de repente le tienes bronca, pero lo obedeces igual, ¿no? Así es. Pero el dejarse guiar tiene que ver con amor, porque tienes que, primero con conocer, como hemos estado hablando, segundo con amor y tercero con confianza. Si tú no confías en Dios, ¿ya? Realmente no lo vas a seguir, porque tiene que ver con te la estás jugando. Y George, eso que dijiste hace un momento del pastor Kenneth Copeland, me ha gustado mucho, lo estoy guardando ahí, porque efectivamente hay veces nosotros compartimos cosas a otros, como ahora en la radio, y estoy seguro que es una bendición grande y se le abren las puertas. Y uno se pregunta, oye, pero a mí no se me han abierto. Bueno, no estás creyendo, ¿no? No está creyendo, pues. La palabra de Dios no falla. No, siempre funciona. Sí. Así es. Y a propósito de eso de que no falla, mira, y ya para cerrar Apocalipsis, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, primero, oye, presta atención, y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso es intimidad, esa es cercanía. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, prestar atención, porque si no dedicamos tiempo a buscar a Dios en su palabra y en su espíritu, no lo vamos a oír.
porque el mundo que nos rodea hace una bulla tremenda, no lo vamos a ir. Y una vez que lo hemos oído, dice, abre la puerta, abre la puerta. O sea, lo puedes oír, pero no abres la puerta. Entonces, si no le abre la puerta, ¿cómo va a entrar él? Y no solamente dice que va a entrar él, sino va a cenar. La cena siempre tiene que ver con algo muy cercano, y él conmigo. Sí. Sí, pastor. ¿Jorge se habrá quedado ahí o ya se habrá ido? Aquí hay una escritura que me gustaría leerla. Dice el espíritu de sabiduría y la revelación. Efesios capítulo 1, verso 15. Nos dice la palabra desde el verso 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es tremendo que el Señor nos dice que aquí debemos de aplicar y recibir la sabiduría de Dios para que nosotros podamos cumplir con aquello que tenemos que hacer en esta tierra. Y lo interesante, yendo a lo que Pablo, por ejemplo, hizo, que es uno de nuestros ejemplos que la Biblia nos enseña, es que Pablo se mantuvo firme en la doctrina que Dios le mostró desde el Apocalipsis, desde Génesis hasta el Apocalipsis, para poder hacernos entender que nosotros somos salvos por gracia, no por la ley, sino por la gracia. Y Pablo se mantuvo firme a través de esa palabra y la compartió en los diferentes lugares donde él fue a predicar. Aún fue perseguido y aún estaba siendo perseguido por los judíos para que trataran de evitar de que él siguiera predicando esa clase de palabra que verdaderamente traía la libertad de las personas. Yendo al punto de lo que estamos pasando en estos tiempos, sabemos de que pronto vienen las elecciones y sabemos de que las personas que van a subir al gobierno o al Congreso pueden ser como no pueden ser creyentes, pueden ser personas muy probas o no, pueden ser personas que son corruptas, pero no lo sabemos, que a la hora con el tiempo lo sabremos. Pero el punto principal aquí de la iglesia es tener la sabiduría de Dios para cumplir con el propósito de seguir predicando el mensaje que nosotros tenemos que cumplir, que es lo que Pablo mismo se encargó aún en medio de las situaciones políticas, económicas y de persecuciones que tenía en esos tiempos y en esa clase de escenarios. Por eso que varias veces en el programa hemos dicho, sí, tenemos que discernir bien por quién vamos a votar, pero no nos olvidemos que eso solamente es la cereza de todo el conjunto, o sea, es una pequeña cosita en todo el conjunto de lo que nosotros tenemos que cumplir. O sea, una cosa es votar por una persona y otra cosa es vivir el evangelio en un país en donde nosotros somos responsables de que hayan cambios. Porque por el hecho de que yo vote por un cristiano dentro de un partido o para que se entre como presidente, no va a haber el cambio que nosotros esperamos. La única manera de que haya un cambio conforme a lo que nosotros esperamos es cuando hay un avivamiento del corazón, un avivamiento en el corazón, un avivamiento en la cual va a traer la iglesia por causa de la oración, por causa de la predicación, por causa de vivir el evangelio. Y eso es lo que muestra la historia, porque en todo lo que yo he podido estudiar de la historia, yo no he visto a ningún gobierno que haya cambiado la situación de un país. Lo que yo he visto a través de la historia y sigo viendo
es que es el avivamiento de Dios a través de su iglesia que se quebrantó, se puso en la brecha, pero no solamente para orar, como muchas veces lo hemos dicho, sino también para dar testimonio vivo en su trabajo, en su negocio, en todos los lugares. Dar testimonio. No. Así es, porque no debemos de olvidarnos, no podemos decir que somos creyentes cuando estamos robando, cuando estamos mintiendo, cuando estamos prácticamente delinquiendo. O sea, eso es avergonzar el evangelio. O sea, ahí tenemos que primero arrepentirnos nosotros para verdaderamente ver la obra de Dios en acción. Pero si nosotros estamos en santidad y estamos cumpliendo con la honestidad, o sea, con ese estilo de vida que Dios quiere que vivamos. O sea, porque la Biblia dice claramente que el evangelio es un estilo de vida muy diferente al mundo, muy diferente a las características que el mundo establece. Por eso que somos diferentes, por eso que somos un cuerpo diferente. Y si nosotros somos ese cuerpo diferente en este país, de hecho que vamos a traer cosas tremendas y maravillosas como lo que hubo en el tiempo del terrorismo con Sendero Luminoso, como la iglesia empezó a tomar cuerpo en oración, en caminatas, en testimonio, y trajo como consecuencia de que se detuvo al líder de Sendero Luminoso sin armas, sin muertes, sin nada por el estilo. ¿Y todo por qué? Porque Dios se hizo presente por el clamor de su iglesia y por el testimonio de su iglesia. Y no hay diferencia. Testimonio, ¿no? Así es, y no hay diferencia hoy en día, porque seguimos haciendo y debemos seguir haciendo lo mismo. Para nosotros es lo mismo, es seguir orando y seguir dando testimonio del mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón. Somos salvos por gracia, no por obras, no por méritos humanos, no por acciones que el hombre hace, no. Somos salvos por gracia, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, hecho en la cruz del Calvario y resucitado. Por eso es tan importante que el mensaje siga trascendiendo ahora, aún en medio de cualquier partido, aún en medio de cualquier posición política. Porque no nos olvidemos, sea que seamos un país libre y democrático, seguimos predicando el Evangelio. O sea que seamos un país comunista, seguimos predicando el Evangelio. Amén. Y el testimonio permite que el Espíritu de Dios pueda fluir como un río de agua viva de nuestro interior hacia el mundo. Y dice la Escritura que hay alguien que detiene el misterio de la iniquidad. Y sabemos que ese es el Espíritu de Dios morando en una iglesia avivada, una iglesia que está siendo guiada y que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Entonces, lo importante de la intercesión no hay la menor duda. Pero también es la importancia del testimonio para que, como hemos dicho, no sea una obra que uno hace conforme a su inteligencia, a su capacidad, que eso se llama religión, eso se llama ley, sino que sea una obra en la cual Dios mismo está involucrado, está moviéndose, está actuando. Lo único que está usando es un cuerpo humano, que es el cuerpo del creyente, que ha entendido esta realidad y se deja guiar, como hemos estado diciendo, de tal manera que el Espíritu de Dios pueda tener esa libertad de traer convicción, de traer vida, de traer arreglar las cosas, hacer justicia. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, y la venganza significa justicia. Hay algo importante que diferenciar también en cuanto a la obra del Espíritu Santo y en cuanto a un mensaje culposo que siempre ha tenido la iglesia, ¿no? Estoy hablando de iglesia evangélica, iglesia católica o cualquier credo que se pueda hablar. Aquí la diferencia es que los mensajes o consejos culposos no provienen de Dios, ¿no? Provienen del infierno, porque la culpa que genera la persona que está escuchando, que continuamente le marca que no da la talla y que así no es y etcétera, etcétera, pero siempre marcando, dejando a la persona con culpa, evidentemente no es un mensaje que proviene de la persona de Dios Espíritu Santo. Como decía César, Dios Espíritu Santo nos va a guiar, y hablaron más temprano diciendo que incluso no nos iba a dejar hacer cosas que no son de su agrado, no nos iba a dejar. Entonces, creo que
si uno tiene esa intimidad con Dios y esa intimidad te permite primero decirle, bueno, Señor, yo te sigo porque no sé por dónde ir, o si ya te marcó el camino, ir por donde te está marcando, eso no te va a generar culpa, ¿no? Eso te va a generar más bien gozo, alegría. Dice la Biblia que el fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y habla ahí después, a renglón seguido, dice, contra estas cosas no hay ley. O sea, no te van a meter a la cárcel porque amas demasiado. No te van a condenar porque eres juicioso o tienes mucha templanza, ¿no? O sea, contra esas cosas no hay ley, dice la Escritura. Entonces, la diferencia es que el Espíritu Santo también nos guía al arrepentimiento, que es decir, no volver a hacerlo. Eso genera el Espíritu Santo. El deseo de no volver a realizar lo que no le agrada a Dios. Y lo otro es que el mensaje culposo, o el que deja a la persona diciéndole no das la talla. No das la talla. Sí, ese es un mensaje del infierno directamente, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta. Cuando habla el diablo, y a veces el diablo también habla por hermanos, ¿no? En la Escritura, en el Nuevo Testamento, Jesús le dice a Pedro, lo llama Satanás, pero no era que Satanás, sino que lo que pasa es que estaba siendo influenciado por el diablo. Y como que estaba queriendo convencerlo a Jesús, y Jesús lo llama la atención, pues, ¿no? Entonces uno no puede tampoco aceptar como si fuera el escrito está a cualquier persona que le genera cualquier mensaje culposo. Y en la iglesia ha habido mucho mensaje de culpa. Culpa, y entonces esa pobre persona salía a su casa igualito, ¿no? Iba a la iglesia y salió otra vez con culpa, y eso no es así. La Biblia habla de cosas muy diferentes. Jorge, y la culpa tiene que ver con la ley, pues. Con la ley, pues, o sea, yo puedo decir que predico un mensaje de amor, pero meto ley, todo lo que hablo de ley. Entonces, ¿dónde está la congruencia? Y escuché en estos días, no sé si es verdad o no, pero recibí un meme que le llaman, que una persona le está preguntando al Papa, le dice, ¿por qué murió Jesucristo? Y bueno, no sé si le han imitado la voz, me gustaría saber que yo quisiera que sea así, porque lo que decía el Papa era, la verdad que yo siempre me he preguntado hasta ahora, y no entiendo por qué Jesucristo tenía que morir. ¿Eso dijo? Entonces, no creo que haya dicho eso realmente, pero ahí está, como ahora falsean todo, pues, ¿no? Estoy por averiguar si eso es cierto, porque si es cierto, entonces, señora, ya estamos casi bien cerca al fin, ¿no? Que una autoridad de la talla del Papa diga que no sabe por qué murió Jesucristo, que no tenía por qué morir, y él mismo dice, porque yo entiendo que no tenía por qué morir. Entonces yo me quedé pues ahí como Condorito, dice, exijo una explicación. Entonces hay que saber, cuando escuchemos cosas que generan culpa, cosas que generan así no es así, entonces dejándote mal, indudablemente yo mismo tendría que decir qué estoy hablando, qué estoy diciendo. Entonces, porque si tenemos el Espíritu Santo, vamos a darnos cuenta que estamos mal. O sea, ya hace tiempo que deberíamos darnos cuenta que estamos mal, que esa no es la forma, no es la manera. Y pero espero que la iglesia, ya estamos viviendo un tiempo como la pandemia, creo que todo el mundo debe haber reflexionado. Esperamos que cuando lleguemos a nuestros templos otra vez escuchemos verdaderamente un mensaje cristocéntrico, un mensaje que nos lleve al arrepentimiento, y un mensaje que nos haga vivir el Evangelio y no solamente conocerlo, ¿no? Bien, nos ha ganado ya la cuarta media hora. Hemos hablado de conocer a Dios sobre la base de que Dios nos ha conocido en amor,
y busquemos al Señor. Realmente vivimos tiempos difíciles, tiempos complejos, y más aún, mientras más complejo es, más tenemos que buscar a la fuente, aquel que no cambia, aquel que es el fundamento. En medio de tantas medias verdades y medias mentiras, necesitamos a aquel que siempre es el mismo y que nos va a dar confianza en todo momento. Bueno, hermanos, nos despedimos entonces de la audiencia. Estaremos con ustedes, con el favor de Dios, el próximo sábado. Chao, chao. Así es. Nos vemos. Bye, bye.